Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado, así que mira este video hasta el final. De noche, cuando Raven regresó a casa, no tenía idea de que estaba a punto de encontrarse con una escena tan espantosa y chocante que cambiaría el curso de su vida para siempre. En el momento en que cruzó la puerta, la familiar sensación de comodidad de su hogar desapareció, sustituida por una abrumadora sensación de temor. En el frío suelo yacía el cuerpo sin vida de Janet. Al principio, la mente de Raven luchaba por comprender lo que veía. Su primer pensamiento fue que le habían disparado, quizá un robo que había salido terriblemente mal. Pero cuando llegaron los paramédicos, la terrible verdad quedó clara. Esto no fue un acto aleatorio de violencia. Era algo mucho más siniestro, calculado y profundamente perturbador. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Este documental se centrará en Janet Abaroa, quien nació el 19 de junio de 1979 en un tranquilo y pintoresco pequeño pueblo de Virginia. Era la séptima de 10 hijos en una familia numerosa y muy unida que daba una gran importancia a la fe, los valores y la unión. Desde niña, Janet tenía un amor innato por los niños, asumiendo a menudo el papel de cuidadora de sus hermanos menores. Albergaba el sueño de algún día tener una gran familia propia, donde pudiera brindar el mismo calor y amor que había experimentado durante su crianza. Junto a su naturaleza protectora, Janet también era muy disciplinada y destacaba académicamente. Los estudios le resultaban fáciles y lograba equilibrar sus tareas escolares con una participación activa en los deportes. Al avanzar a la escuela secundaria y luego a la universidad, continuó persiguiendo su pasión por el deporte, jugando en equipos locales y uniéndose finalmente al equipo femenino de fútbol de la Universidad del Sur de Virginia. Fue durante uno de sus partidos universitarios, en 1998, cuando Janet conoció a Raven Abaroa, un talentoso jugador de fútbol que formaba parte del equipo masculino de la misma universidad. Ambos se sintieron atraídos de inmediato, y lo que comenzó como una amistad casual pronto floreció en un romance profundo y apasionado. Su relación prosperó durante 2 años y, en ese tiempo, se volvieron inseparables. Finalmente, Raven, a pesar de ser un año menor que Janet, le propuso matrimonio, declarando su amor inquebrantable y su compromiso. Ella aceptó felizmente y, en agosto del año 2000, se casaron en el Sagrado Templo Mormón en Washington, D.C., un evento significativo y profundamente importante para ambos y sus familias. Después de la boda, la pareja emprendió con entusiasmo su nueva vida juntos, con el objetivo de construir una existencia estable y feliz. El primer paso importante fue buscar empleo para asegurar su independencia económica. Consiguieron trabajo como vendedores en una tienda de artículos deportivos, lo que los llevó a mudarse a Durham, Carolina del Norte. Al llegar, alquilaron una modesta casa en las afueras, con la esperanza de establecer una base sólida para su futuro. Para el mundo exterior, Janet y Raven parecían la pareja perfecta, jóvenes, ambiciosos y profundamente enamorados. Amigos, vecinos e incluso compañeros de trabajo admiraban su relación y solían comentar lo bien que se complementaban. Sin embargo, bajo la superficie, empezaron a aparecer grietas en su aparentemente ideal matrimonio. No pasó mucho tiempo después de instalarse en su nueva vida cuando Janet confesó a familiares y amigos cercanos que Raven no era el esposo devoto que aparentaba ser. Descubrió que le era infiel, manteniendo relaciones extramaritales con varias mujeres. Las traiciones fueron dolorosas y humillantes, destrozando su confianza en él. En una ocasión, incluso se ausentó de casa durante varios días sin dar ninguna explicación, para luego regresar como si nada hubiera ocurrido. En medio de esta agitación, Janet descubrió que estaba embarazada, una noticia que le trajo tanto alegría como ansiedad. Aunque siempre había soñado con ser madre, las circunstancias de su matrimonio la hacían sentirse dividida e incierta sobre el futuro. Temía criar a un hijo sola, pero también le preocupaba quedarse con un hombre que traicionaba su confianza una y otra vez.
Durante este difícil periodo, Janet encontró consuelo en las amistades que forjó en su vecindario. Se acercó a varias mujeres que se convirtieron en su red de apoyo, ofreciéndole consejos, aliento y compañía. Estas amigas incluso confrontaron a Raven, instándole a cambiar su comportamiento y ser fiel a su esposa embarazada. Ya fuera por culpa o por una intención genuina, Raven prometió enmendarse y convertirse en un esposo y padre entregado. Janet, con la esperanza de que las cosas mejoraran, decidió creerle, especialmente con la inminente llegada de su bebé. El 17 de octubre de 2004, Janet dio a luz a un hermoso niño al que llamaron Caden. En el momento en que sostuvo a su hijo en brazos, todo lo demás pasó a un segundo plano. Su prioridad se convirtió en darle la mejor vida posible. Se dedicó por completo a la maternidad, colmando a Caden de amor y cuidados, decidida a ofrecerle una crianza estable. Sin embargo, la alegría de la maternidad se vio empañada por las dificultades económicas que enfrentaba la familia. Con Janet ya sin trabajar, el hogar dependía únicamente del ingreso de Raven como vendedor, el cual apenas alcanzaba para cubrir los gastos. Pronto se atrasaron con el alquiler, lo que llevó a su casero a concederles, por lástima, un periodo de gracia de 3 meses. Pese a este alivio temporal, los problemas financieros solo empeoraron. En diciembre de 2004, apenas 2 meses después del nacimiento de Caden, la situación dio un giro drástico. En ese periodo, su hijo Caden tenía tan solo 2 meses cuando golpeó otra tragedia. El padre del niño, Raven Avaroa, se metió en serios problemas legales. Fue arrestado por robo tras ser sorprendido sustrayendo mercancía de la misma tienda de artículos deportivos donde él y su esposa habían trabajado. Los investigadores descubrieron que había robado varios chándales de alta gama y los había revendido en línea para obtener dinero rápido. El monto total de los daños derivados de sus acciones superó los $10,000, lo que trajo consigo rápidas consecuencias legales. Como era de esperar, fue despedido de inmediato de su puesto y, tras el escandaloso incidente, Janet, incapaz de soportar la vergüenza y humillación provocada por las acciones de su esposo, también renunció a su empleo. Aunque los cargos en su contra pudieron haber resultado en una pena de cárcel, Raven logró evitar la prisión. En su lugar, fue sentenciado a 2 años de libertad condicional y se le ordenó pagar $15,000 en restitución a la tienda. Esto dejó a ambos padres desempleados, en la ruina y luchando por mantener a su recién nacido. Con un antecedente penal ya marcado en su historial, Raven encontró casi imposible conseguir un empleo estable. Para subsistir, la pareja recurrió a trabajos de medio tiempo y dependió en gran medida del apoyo de familiares y amigos que les brindaron ayuda económica y emocional. A pesar de la creciente tensión y las dificultades, la joven familia luchaba por mantenerse a flote. Pero sus problemas pronto tomarían un giro mucho más oscuro y siniestro. En la noche del 26 de abril de 2005, Janet recogió a Caden de la guardería, como lo hacía todos los días. Ella y su pequeño hijo regresaron a casa, donde comenzó a preparar la cena, instalándose en la rutina de la maternidad. Más tarde esa noche, Raven llegó a casa, cenó con su esposa y, después de pasar un tiempo con su familia, anunció que se dirigiría a Morrisville para participar en un partido de fútbol sala. En ese momento, nada parecía fuera de lo común. Sin embargo, al regresar a casa esa noche, Raven se topó con una escena espantosa y chocante que alteraría el curso de su vida para siempre. El hogar, que alguna vez fue un santuario, se había convertido en un escenario de pesadilla. La sangre salpicaba las paredes y el suelo, creando un espeluznante cuadro de violencia. El cuerpo sin vida de Janet yacía tendido en una posición antinatural sobre el piso, rodeado por un oscuro charco de sangre. Su pequeño hijo, Caden, estaba ileso en su cuna, llorando desesperadamente. Abrumado por el shock y el horror, Raven llamó frenéticamente al 911, con la voz llena de pánico mientras informaba sobre el asesinato de su esposa. Le dijo al operador de emergencias que acababa de regresar a casa y había encontrado a Janet cubierta de sangre.
aparentemente atacada por un agresor desconocido. Al principio, especuló que le habían disparado, pero cuando llegaron los paramédicos, se hizo evidente que había sido apuñalada varias veces. El crimen fue brutal, preciso y profundamente perturbador. Janet, una joven madre con toda una vida por delante, murió instantáneamente a causa de las heridas fatales que le fueron infligidas. Los agentes de la ley quedaron impactados por la ferocidad del crimen. La pregunta inmediata que dominaba la investigación era: ¿quién podría cometer un acto tan atroz contra una mujer que había dedicado su vida a su familia? Los peritos forenses examinaron meticulosamente la escena del crimen, recogiendo pruebas clave que pudieran llevar al culpable. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la oficina del médico forense, donde se le practicó una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte. El informe de la autopsia reveló que Janet había recibido 3 profundas puñaladas. Una herida fue encontrada en su brazo izquierdo, la cual los peritos forenses identificaron como una herida defensiva, lo que indicaba que ella había luchado contra su atacante. La segunda herida estaba ubicada en el pecho, un golpe letal que contribuyó a su rápida muerte. Sin embargo, fue la tercera herida la que selló su destino. Una profunda puñalada en el cuello seccionó una arteria principal, provocando que Janet perdiera sangre a un ritmo alarmante. En cuestión de segundos, probablemente había perdido el conocimiento y en pocos minutos su vida había terminado. Sumando a la tragedia, la autopsia confirmó que Janet estaba embarazada en el momento del asesinato. La pérdida tanto de la madre como del hijo no nacido conmocionó a la comunidad, aumentando la urgencia de la investigación. A pesar de la precisión calculada del ataque, los peritos forenses tuvieron dificultades para determinar la secuencia exacta de las heridas fatales. El cuerpo mostraba signos tempranos de descomposición, pero la baja temperatura dentro de la vivienda probablemente había ralentizado el proceso, dificultando establecer la hora exacta de la muerte. Mientras los especialistas trabajaban para reconstruir el rompecabezas a través de las pruebas físicas, los detectives centraron su atención en posibles testigos que pudieran haber visto o escuchado algo inusual esa noche. Casi de inmediato, su atención se dirigió hacia la persona que naturalmente sería considerada sospechosa: el esposo de la víctima, Raven Avaroa. Dada la naturaleza del crimen y el historial de problemas en su matrimonio, él se convirtió en una persona de gran interés en el caso. Raven fue llamado a declarar en varias ocasiones, y con base en sus testimonios, los investigadores intentaron reconstruir la línea de tiempo de los eventos previos a la trágica muerte de Janet. Según su versión, había regresado a casa alrededor de las 8 de la noche de esa noche, antes de salir poco después para asistir a su partido de fútbol sala en Morrisville. Afirmó que no volvió a casa hasta aproximadamente las 10:40 de la noche. Al entrar, supuestamente llamó a su esposa, pero al no recibir respuesta, subió las escaleras. Fue allí, insistió, donde encontró su cuerpo sin vida. Raven dijo a los detectives que Janet a veces se arrodillaba en una postura inusual para aliviar calambres en las piernas. Janet fue encontrada arrodillada, con la cabeza apoyada contra el suelo, inmóvil y sin reaccionar. Al principio, Raven no estaba seguro de lo que estaba viendo, pero cuando encendió las luces, se encontró con una escena aterradora. Presa del pánico, rápidamente giró a su esposa de lado y sintió con un peso en el alma que ella ya estaba muerta. Los peritos forenses explicaron después que la posición de su cuerpo podría haber permitido que la sangre fluyera de forma continua desde las profundas heridas, particularmente la arteria seccionada, hasta que el proceso de coagulación ralentizara de manera natural el sangrado. Esto podría haber continuado durante varias horas, lo que sugería que Janet había muerto hacía algún tiempo antes de la llegada de Raven. Sin embargo, dada la naturaleza catastrófica de sus heridas, los especialistas no podían descartar la posibilidad de que hubiera sido asesinada apenas unos momentos antes de que él entrara en la casa. La incertidumbre sobre la hora exacta de la muerte solo añadía más preguntas a las que los detectives necesitaban dar respuesta. Cuando le preguntaron sobre posibles sospechosos que pudieran haber querido hacerle daño a Janet, Raven ofreció una teoría inesperada y desconcertante. Sugirió que las recientes dificultades económicas que la pareja estaba atravesando
habían tenido un fuerte impacto emocional en su esposa. En su opinión, Janet había sucumbido al peso abrumador de sus problemas financieros y se había quitado la vida. Según él, en los días previos a su muerte, ella había estado actuando de forma extraña, culpándose a sí misma por su situación y mostrando angustia por su inestabilidad económica. Sin embargo, esta afirmación fue recibida de inmediato con escepticismo y rechazo absoluto por parte de la familia y los amigos cercanos de Janet. Ellos insistieron en que las declaraciones de Raven eran completamente falsas, inventadas para engañar a los investigadores. Quienes más conocían a Janet sabían perfectamente cómo se sentía en realidad. Ella les había confiado regularmente sus frustraciones y dificultades, pero jamás había expresado intención alguna de autolesionarse. Además, las pruebas forenses dejaban claro que no podía haberse infligido esas heridas a sí misma. Reforzando las sospechas, las evidencias en la escena del crimen sugerían que alguien más había estado en la casa en el momento del asesinato. Se descubrió una huella ensangrentada de zapatos cerca del cuerpo de Janet, junto con una huella dactilar que no coincidía ni con la suya ni con la de Raven. Extrañamente, no había señales de entrada forzada. Todas las puertas y ventanas estaban intactas, lo que llevó a los detectives a una conclusión inquietante. La víctima conocía al agresor y le permitió entrar voluntariamente, o el atacante ya tenía acceso a la vivienda. En cualquier caso, esto apuntaba a alguien que conocía a Janet, alguien lo suficientemente cercano como para entrar sin resistencia. A pesar de la brutalidad del ataque, había muy pocos indicios de lucha. La única señal de defensa era la puñalada en el brazo de Janet, lo que sugería que intentó protegerse de los golpes fatales. Esto respaldaba la teoría de que el ataque fue rápido e inesperado. Aumentando el misterio, Raven afirmó que su esposa ya estaba dormida cuando él se fue a su partido. Si esto era cierto, significaba que el asesino probablemente atacó después de que ella se hubiera acostado, lo que hacía aún más probable que fuera alguien en quien confiaba lo suficiente como para no despertar. Otro detalle extraño llamó la atención de los investigadores. Los únicos objetos desaparecidos de la casa eran la computadora portátil de Raven y 2 cuchillos de cocina. Uno de estos cuchillos casi con seguridad fue el arma homicida, pero la ausencia de la computadora sugería que alguien quería destruir pruebas más que robar objetos de valor. Curiosamente, el agresor ignoró otros artículos valiosos de la casa, incluidos los anillos de boda de Janet y otras joyas, lo que indicaba que el robo no era el motivo. En ese momento, los detectives no tenían pruebas concretas para arrestar a nadie, incluido Raven, por lo que fue liberado temporalmente. Sin embargo, las autoridades ya empezaban a sospechar que no era tan inocente como decía. Decidieron vigilar de cerca sus acciones, creyendo que eventualmente podría delatarse por su comportamiento. Lo que ocurrió después solo aumentó sus sospechas. Apenas un día después del asesinato de Janet, Raven empacó sus pertenencias, tomó a su pequeño hijo Caden y se marchó abruptamente a Utah. A simple vista, esta decisión podía parecer natural. Al fin y al cabo, muchos viudos encuentran insoportable permanecer en la casa donde su ser querido fue asesinado. Además, dado que la familia de Raven residía en Utah, tenía sentido que buscara su apoyo en un momento tan difícil. Sin embargo, su comportamiento al llegar a Utah encendió alarmas tanto en sus propios familiares como en los amigos de la fallecida. En lugar de mostrar el dolor y la devastación que se esperaría de un hombre que acababa de perder a su esposa de manera tan atroz, Raven parecía indiferente y distante. Testigos señalaron que mostraba poco interés por encontrar al asesino de Janet o buscar justicia por su muerte. En cambio, se distanció por completo del caso, como si quisiera olvidarlo. Ignoraba las llamadas de los investigadores y se negaba a cooperar con las autoridades. Los investigadores encontraron un posible motivo cuando descubrieron que, poco antes del asesinato, Raven había contratado una considerable póliza de seguro de vida a nombre de Janet. ¿El monto? Una asombrosa cifra de $600,000. Esta revelación encendió de inmediato las alertas. Dadas las conocidas dificultades económicas de la pareja, resultaba muy sospechoso que Raven,
quien solía quejarse de la falta de dinero, hubiera logrado pagar puntualmente las primas de la póliza. Más inquietante aún era la línea de tiempo. Las pruebas mostraban que Raven había presentado una reclamación ante la aseguradora casi inmediatamente después del asesinato de Janet, antes incluso de que el cuerpo fuera sepultado. Este movimiento descarado aumentó aún más las sospechas de las autoridades. Toda la situación olía a juego sucio, pero todavía no había pruebas suficientes para demostrar su implicación directa en la muerte de Janet. A medida que los detectives profundizaban en el pasado de Raven, sacaban a la luz una red de mentiras que había rodeado su relación con Janet desde el principio. Él se había presentado ante ella como un devoto mormón, afirmando haber emprendido un viaje misionero a Perú. Pero todo era una invención. Las historias que había tejido para crear una ilusión de virtud se desmoronaron una por una. Aunque estas mentiras no lo vinculaban directamente con el crimen, pintaban el retrato de un hombre hábil en la manipulación y el engaño, alguien capaz de construir una narrativa convincente para servir a sus propios intereses. Tras la muerte de Janet, Raven se trasladó a Salt Lake City, Utah, donde mantuvo un perfil bajo, cobró discretamente el dinero del seguro y se centró en criar a su hijo, mientras aparentemente seguía adelante con su vida. Pero este nuevo comienzo no significaba que hubiera abandonado sus costumbres. Fue allí donde conoció a una mujer llamada Vanessa Pond, una maestra de jardín de infancia que rápidamente quedó cautivada por el encantador padre soltero. Su relación avanzó con rapidez, facilitada por el hecho de que Raven había inscrito a su hijo en la escuela donde trabajaba Vanessa. Sus encuentros frecuentes se convirtieron en algo más profundo, y en poco tiempo eran inseparables. Al igual que Janet antes que ella, Vanessa se sintió atraída por la naturaleza persistente y carismática de Raven. Llevaba años criando a su hijo sola y anhelaba una pareja que no solo la amara, sino que también le brindara una familia estable. Raven encajaba perfectamente en ese ideal, al menos en apariencia. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a tejer otra compleja red de engaños. Al hablar de su pasado, le dijo a Vanessa que su difunta esposa había muerto trágicamente en un accidente de coche. Sin que Raven lo supiera, la familia de Janet seguía vigilándolo de cerca. Nunca habían dejado de sospechar de él y se habían propuesto como misión rastrear sus movimientos. Cuando descubrieron su nueva relación, se sintieron aún más decididos a desenmascararlo. Para su sorpresa, encontraron que Raven continuaba con su patrón de engaño, mintiendo a todos sobre el destino de Janet. Había construido una realidad falsa en la que era el viudo afligido de un accidente trágico, en lugar del principal sospechoso de un brutal asesinato. Durante un tiempo, Vanessa permaneció felizmente ajena a la verdad. Confiaba plenamente en Raven y no tenía motivos para cuestionar su versión de los hechos. Pero la curiosidad tiene una forma de infiltrarse. Finalmente, comenzó a indagar en su pasado. No tardó en descubrir la escalofriante verdad. Janet había sido víctima de una brutal puñalada y su asesinato seguía siendo una investigación abierta. Conmocionada, lo confrontó. Su respuesta fue tan manipuladora como siempre. Afirmó que había sido injustamente señalado por la policía y el público, obsesionados con culparlo del crimen. Insistió en que Janet había sido asesinada durante un robo y que había sido falsamente acusado simplemente por ser su esposo. Sorprendentemente, Vanessa le creyó. Tenía una habilidad asombrosa para distorsionar la realidad, y, una vez más, sus mentiras surtieron efecto. A pesar de las pruebas que tenía delante, aceptó su explicación, convencida de que estaba siendo injustamente perseguido. Pero la familia de Janet estaba decidida a intervenir. Contactaron a Vanessa, advirtiéndole que podría estar en grave peligro. Le pidieron que reconsiderara su relación con Raven, enfatizando las inquietantes similitudes entre lo que ella vivía y lo que Janet había soportado. Sin embargo, Vanessa estaba demasiado atrapada en la red de Raven para ver la verdad. Desestimó las advertencias, confiando en el hombre que se había ganado un lugar en su vida. Su fe inquebrantable en él los llevó a casarse después de 3 años de noviazgo.
Para el mundo exterior, parecía que Raven por fin había seguido adelante y construido una nueva vida. Pero bajo la superficie, la historia se repetía. Las grietas en su relación comenzaron a aparecer casi de inmediato. Lo que antes parecía un romance de cuento de hadas, pronto se convirtió en una pesadilla. Vanessa pronto presenció el mismo comportamiento inquietante que Janet había soportado. Los cambios de humor impredecibles de Raven, sus arrebatos ira y sus tendencias controladoras. Comenzó a perder el control, volviéndose volátil y agresivo. A medida que avanzaba el matrimonio, su comportamiento empeoraba. Levantó la mano contra ella con ira, lanzando amenazas que la dejaban aterrada por su seguridad. El miedo echó raíces en el corazón de Vanessa. Ella había creído haber encontrado el amor, solo para darse cuenta de que había entrado en una situación peligrosa. El abuso se intensificó y supo que tenía que escapar. Su matrimonio, que alguna vez tuvo tantas promesas, se derrumbó en apenas 4 meses. Tomó la difícil decisión de dejarlo, temiendo que si se quedaba, podría correr la misma suerte que Janet. Como la presión de los detectives no cesaba, Raven decidió hablar con la prensa. El hombre expresó públicamente su esperanza de que la policía resolviera finalmente el caso, identificara al verdadero culpable y dejara de tratarlo como sospechoso. A medida que la cobertura mediática en torno a Raven se intensificaba y surgían más detalles sobre el asesinato de Janet, ella se encontraba atormentada por una pregunta insoportable. ¿Podría su exmarido haber asesinado realmente a su primera esposa? Vanessa decidió dar un paso al frente y hablar con los medios. Confirmó lo que muchos ya sospechaban. Raven Avaroa siempre había sido inestable, manipulador y propenso a ataques de agresión. El peor incidente, según Vanessa, ocurrió en la víspera de Navidad de 2008. Durante una de sus frecuentes discusiones acaloradas, una discusión que él había provocado, Raven de repente la encerró en el baño. A través de la puerta cerrada con llave, le gritó amenazas, diciéndole que quería golpearla, que la despreciaba y que no le importaría si ella moría. El miedo de Vanessa estaba justificado. Los nuevos detectives que trabajaban en el caso sentían lo mismo. Retomaron la investigación con entusiasmo, decididos a reconstruir la secuencia de eventos que llevaron a la trágica y brutal muerte de Janet. Todo lo que examinaban apuntaba a una sola conclusión. Raven era el asesino. El principal desafío, sin embargo, seguía siendo su coartada. Los investigadores revisaron la llamada al 911 que había hecho al descubrir el cuerpo de su esposa, analizando cada palabra. Una gran señal de alarma resaltaba. Durante la llamada, Raven afirmó que Janet había recibido un disparo. Esto era un error flagrante. Las heridas en su cuerpo eran claramente puñaladas y, incluso en estado de shock, parecía improbable que no pudiera distinguir entre ambas. Aunque esto no era una prueba definitiva de culpabilidad, los detectives creían que era un intento intencional de desviar la investigación. Tal vez pensó que al informar falsamente sobre heridas de bala, podría generar confusión y retrasar el análisis forense. La policía no compró su historia. Decidieron presionarlo más. Se pusieron en contacto con él, solicitando una entrevista telefónica de seguimiento. Durante esta llamada, Raven repitió la misma versión de los hechos que había contado antes. Sin embargo, como en interrogatorios anteriores, fue extrañamente vago en detalles clave. Le costaba recordar momentos significativos de la noche del asesinato, un olvido inusual para alguien que había vivido un evento tan traumático. En un momento, incluso se burló de la policía, asegurando que no habían logrado encontrar uno de los cuchillos desaparecidos de su casa, que él mismo había encontrado más tarde mientras se mudaba. Pero los detectives no se dejaron engañar. Sabían que su equipo forense había examinado exhaustivamente la escena del crimen. Si no habían encontrado un cuchillo faltante, era porque simplemente no estaba allí. La historia de Raven apestaba a manipulación. Con los años, mientras el caso seguía estancado, el nuevo equipo de investigadores luchaba por reconstruir la escena original del crimen y la línea de tiempo con absoluta certeza.
Como parte de sus renovados esfuerzos, los detectives comenzaron a contactar a las exparejas de Raven con la esperanza de descubrir más sobre su carácter. Sus hallazgos fueron inquietantes y extrañamente consistentes. Todas las mujeres con las que hablaron pintaron un retrato escalofriantemente similar. Raven era controlador, volátil y propenso a arrebatos violentos. Muchas admitieron que sus tendencias agresivas habían sido la principal razón del fin de sus relaciones. Estos testimonios fortalecieron aún más el caso en su contra. Otro detalle peculiar surgió, algo aparentemente pequeño pero potencialmente significativo. Antes de salir para su partido de fútbol la noche del asesinato, Raven había encerrado a su perro en el garaje. Esto era muy inusual. Nunca lo había hecho antes. Cuando le preguntaron al respecto, no ofreció ninguna explicación lógica. Sin embargo, los detectives sospechaban que conocían la verdadera razón. Un perro es naturalmente protector de su hogar y de su dueño. Si un intruso hubiera atacado a Janet, el perro probablemente habría reaccionado ladrando con fuerza e incluso atacando al agresor. Los investigadores también descubrieron una acción sospechosa realizada por el acusado el día antes del crimen. Raven había transferido datos de su computadora portátil a otro dispositivo de almacenamiento. Esto levantó serias señales de alerta. Parecía más un acto de preparación deliberada que una coincidencia, especialmente porque la computadora portátil fue reportada como robada poco después. Este hallazgo se sumó a la creciente acumulación de pruebas circunstanciales. Basándose en estos avances, el 1 de febrero de 2010, Raven Avaroa fue arrestado oficialmente bajo sospecha de asesinato en primer grado. Fue extraditado a Carolina del Norte para enfrentar el juicio, pero, a pesar de la creciente sospecha contra él, el caso seguía siendo en gran medida circunstancial. Los investigadores sabían que necesitaban pruebas más concretas para asegurar una condena, por lo que continuaron examinando meticulosamente las fotos de la escena del crimen y los informes forenses. Durante este nuevo escrutinio, un detective hizo una observación importante. En una de las fotografías de la escena del crimen, se podía ver un estuche vacío de lentes de contacto sobre la mesa de noche. Este detalle aparentemente insignificante cobró gran importancia cuando los padres de Janet insistieron en que su hija nunca dormía con los lentes puestos. Siempre se los quitaba antes de acostarse. Sin embargo, Raven había dicho repetidamente a los investigadores que cuando él salió para su partido de fútbol esa noche, Janet ya estaba en la cama, dormida con su bebé. Esta discrepancia planteó una pregunta crucial. ¿Podría ser que Janet hubiera sido asesinada antes de irse a dormir, contradiciendo por completo la versión de Raven? Lamentablemente, durante la autopsia inicial, el médico forense no había comprobado si Janet llevaba puestos sus lentes de contacto en el momento de su muerte. Decidida a conocer la verdad, la familia afligida de Janet apoyó la exhumación de su cuerpo para confirmar esta teoría. En julio de 2010, expertos forenses exhumaron los restos de Janet. A pesar de la descomposición, encontraron lo que parecían ser restos de lentes de contacto en sus ojos. Aunque el material se había secado y deformado con el tiempo, técnicas forenses avanzadas permitieron confirmar que, efectivamente, los lentes estaban colocados cuando murió. Para garantizar que este descubrimiento tuviera peso en el tribunal, los expertos realizaron un experimento a gran escala que duró casi un año. Usando ojos de cerdo, similares en estructura a los humanos, los científicos insertaron lentes de contacto y los sometieron a un proceso de embalsamamiento idéntico al que atraviesan los cuerpos humanos antes del entierro. Los resultados fueron concluyentes. Los lentes de contacto permanecieron intactos y detectables incluso después de una descomposición prolongada. Este experimento demostró de manera definitiva que Janet había sido asesinada mientras aún llevaba sus lentes, reforzando la teoría de que fue atacada antes de acostarse. La afirmación de Raven de que ella dormía cuando él salió quedó irrefutablemente desmentida, implicándolo aún más en el crimen. Para cuando comenzó el juicio en 2013, el caso había atraído una gran atención pública. La fiscalía presentó un caso convincente contra Raven, dejando claro que creían firmemente que era culpable de asesinar a su esposa. Sin embargo,
El mayor desafío para la fiscalía seguía siendo la falta de pruebas directas. Todo apuntaba a Raven, pero no había un arma humeante. La defensa aprovechó este hecho, argumentando que todas las pruebas eran circunstanciales y que no había ninguna prueba definitiva que vinculara a Raven con el asesinato. Durante la investigación, surgió otra prueba incriminatoria que expuso aún más el engaño de Raven. A lo largo de los interrogatorios policiales, él había afirmado repetidamente que encontró a su esposa ya muerta cuando llegó a casa. Pero los investigadores supieron que había hecho una confesión impactante durante una conversación en una iglesia local. En esa confesión, Raven admitió que Janet aún estaba viva cuando la encontró. Afirmó que incluso intentó hablar antes de colapsar y morir frente a él. A medida que el caso se desarrollaba, los detectives exploraron otro posible motivo. ¿Planeaba Janet dejar a su esposo? Los investigadores descubrieron que, en las semanas previas a su muerte, Janet había estado en contacto con un antiguo novio, un hombre llamado Scott. Algunos especularon que podría haber estado reavivando una relación romántica, pero al examinar sus intercambios, los detectives no encontraron pruebas claras de una aventura. En cambio, sus mensajes sugerían que apenas había comenzado a comunicarse con él, posiblemente buscando apoyo emocional más que intimidad. Otro argumento crucial presentado por la Fiscalía giraba en torno a un posible motivo del crimen: el embarazo no planificado de Janet. Según los investigadores, Janet solo había compartido esta noticia con unas pocas personas, incluidas varias de sus hermanas. Las personas cercanas a ella confirmaron que estaba encantada con la idea de ser madre nuevamente. Pero al mismo tiempo, tenía dudas sobre la capacidad de Raven para ser un padre responsable. Dada su ya grave situación financiera, los fiscales sugirieron que el embarazo podría haber sido el punto de quiebre para Raven. La posibilidad de otro hijo podría haber agravado sus problemas económicos, aumentando las tensiones en el matrimonio. Esto, argumentó la Fiscalía, podría haber llevado a Raven a cometer el crimen definitivo: eliminar a Janet en lugar de enfrentar los desafíos de otro hijo. A medida que seguían surgiendo nuevas revelaciones, la defensa presentó una moción para retrasar el juicio, argumentando que las caracterizaciones tanto de la víctima como del acusado no se habían explorado completamente. El tribunal concedió la moción, reprogramando la siguiente fase del juicio para marzo de 2014. Sin embargo, para entonces, se produjo un giro dramático de los acontecimientos. Raven Avaroa, probablemente al darse cuenta de que las pruebas en su contra eran demasiado sólidas para combatir, aceptó un acuerdo con la Fiscalía. Según los términos del acuerdo, Raven fue condenado a 10 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de cumplir 8 años.